Viernes Santo. ¿Qué significa la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz? Significa el gran amor que Dios nuestro Señor tiene por cada uno de nosotros, individualmente considerados, porque ese holocausto de la cruz, Él lo da de manera generosa, pensando en nuestras culpas, en nuestras faltas, en nuestras miserias, en nuestra nada. Ama la nada y quiere que esa nada sea redimida con el todo del ser de un Dios. Crucifixión en la cual da incluso más allá de su propia sangre. Agota la sangre el Señor y al final, cuando es traspasado su costado por la lanza de Longinos, no queda sangre y mana de allí agua. Agua que cae en el rostro del soldado romano, tenía un rostro desfigurado, y sana ese rostro y paga con amor aquel odio que no tenía razón de ser. Y en los momentos de dificultad en la vida yo les invito a que nos detengamos. Cada uno de nosotros vale que un Dios se hubiera inmolado por salvarnos, señal del amor y del valor que tenemos ante la divina providencia. ¿Cómo reflexionar sobre la importancia de la cruz en la historia de la salvación? La historia de la cruz está permanente, no solamente en el desarrollo de los acontecimientos humanos, sino en nuestra vida particular e individual. Nuestra vida está regada de sufrimientos, de adversidades, de dificultades. La historia de la humanidad, de las naciones, de los pueblos, de las civilizaciones, están atravesadas por la cruz. Y es la cruz la que divide los hombres. Unos la odian porque no quieren la negación que la cruz impone, porque no quieren la autoridad de los mandamientos de Dios que significa una cruz para los hombres. Otros la aceptan con amor, otros la aceptan a regañadientas, pesado el fardo en sus hombros, y a veces quieren deshacerse de esa cruz. Son tal vez la mayor parte. Aquellos que aceptan un poco y la rechazan un poco. Y esa tercera vía no termina nunca así en la indecisión. Dios y la vida nos exige tomar posición ante la cruz, por Cristo o contra Cristo. Aquellos que estaban indiferentes en Jerusalén, cuando Cristo pasó por la vía dolorosa, tenían que optar, amarlo a aquel inocente que estaba siendo sumido en la injusticia, o rechazar aquella santidad que les llamaba y que les recriminaba. La cruz, el sufrimiento, la abnegación. En un momento los pueblos entendieron la belleza de la cruz y de tal manera la admiraron que las coronas tenían siempre en lo más alto del símbolo del poder el símbolo del dolor y el sufrimiento, la cruz. Y también los estados, cuando van a condecorar a alguien que prestó un servicio insigne, condecoran con una cruz. La cruz de la Legión de Honor en Francia, la cruz de Boyacá en Colombia, la cruz, cuántas cruces que se entregan como condecoración. Es una condecoración cuando la cruz recae sobre nuestros hombros. Tenemos que imitar a Jesús, amar esa cruz, besarla, aceptarla y pedirle a Jesús que sea el cirineo en nuestra vida y nos ayude a llegar a lo alto del Calvario. ¿Qué aprender de la generosidad y el amor de Jesús al dar su vida en la cruz? Amor con amor se paga. Por lo tanto, si Dios entregó todo por nosotros, no podemos entregarle apenas una parte de nuestra vida. Dios está esperando que le entreguemos nuestro ser, que a Él nos consagremos, que a Él lo amemos, y el amor se demuestra con la práctica de los mandamientos. El que dice que ama a Dios y no practica los mandamientos es un mentiroso. Por lo tanto, Dios quiere de nosotros la veracidad, hacer aquello que nos corresponde. Haz lo que haces, es la frase que enseña y repite muchas veces la teología, es decir, cada uno debe hacer lo que tiene que hacer, es decir, cumplir nuestro deber, como padre de familia, como educador, como profesional, como empresario, como religioso, en nuestro estado, hacer lo mejor,
de la mejor manera, con una visión de lo sobrenatural. Nuestros actos humanos repercuten y no se quedan aquí solamente en la vida cotidiana. Tienen ondas de repercusión que llegan hasta lo sobrenatural, pero que también llegan a lo preternatural. Y si actuamos mal y pecamos, nuestros pecados abren esclusas y compuertas en el infierno. Y si actuamos bien y somos virtuosos, nos negamos a nosotros mismos, nuestras virtudes repercuten y llaman a los ángeles y al mismo Jesús, por medio de María, que venga no solo a nuestra vida, sino a la vida de la humanidad. Por lo tanto, esa generosidad del Señor nos tiene que enseñar a ser generosos, con Él sobre todo, pero también con aquellos que nos rodean. ¿Cómo puedes ser más consciente de la gravedad del pecado y la necesidad de la redención? La pasión de Cristo nos enseña la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que llevó a un Dios a morir, pasando por esa cruel pasión, la flagelación, más de 5,000 azotes, azotado por una turba de hombres de armas, más de 400, es lo que significa el término la cohorte romana, 400 hombres de armas. Pasó por la coronación de espinas, cargando el peso de la cruz, cayendo 3 veces, y todo por el pecado. Y yo me acuerdo de mis pecados, del primero de ellos y del más reciente, de las circunstancias en que lo cometí, de los motivos que me llevaron a pecar. Pensé en la gravedad de mi acto cuando niego a Dios nuestro Señor. Esta meditación, que es del doctor Plinio Correa de Oliveira, nos tiene que convencer. En esta Semana Santa yo no puedo crucificar a Dios, porque cuando peco lo crucifico. Cuando yo digo una mala palabra, cuando hago un negocio deshonesto, cuando la persona se entrega a un vicio, cuando tenemos respeto humano de nuestra fe y escondemos nuestra condición de católicos, estamos flagilando al Señor. La Semana Santa nos tiene que conducir a eso, a esa comprensión del amor que Dios nos tiene y esa manera de restituir, que es convirtiéndonos a cada momento, practicando la virtud, negándonos a nosotros mismos, por lo tanto diciendo no al pecado, al demonio, al mundo y a la carne. ¿Qué aprender de la fe y la confianza de María y los discípulos en la cruz? María es la luz que conservó la fe en medio de la tiniebla de la pasión. Los apóstoles, unos traicionaron. Traicionó Judas, traicionó Pedro cuando negó al Señor. Otros huyeron. Juan, el apóstol virgen, huyó desnudo. Otros durmieron. En fin, la actitud de los apóstoles, que eran los más cercanos al Señor, nos dice que como que se apagaba la luz de la fe en la iglesia. Pero eso no se dio porque estaba María. Y lo que sucedió en la pasión se repite en la historia de la iglesia. Siempre está allí María, en medio de las herejías, en medio de la confusión, en medio de la crisis religiosa, en medio de la aparente derrota de la Santa Iglesia. Está María. Por eso la iglesia es invencible y por eso las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre ella, porque María y los hijos de María, la señal de predestinación de las criaturas humanas es ser hijos de María. Esa luz de Nuestra Señora es la que ilumina los momentos más oscuros. Lo más grande de nuestra Madre es estar en pie, al pie de la cruz, cuando todos habían huido y negado. Debemos estar nosotros como Juan, al pie. Él huyó, pero regresó, porque María lo llamó. Y estuvo al lado de ella, y por eso nadie se atrevió a acercarse a él, a tocar en ese apóstol, porque estaba protegido por María. Y María, como columna en la iglesia, sostuvo la fe de las santas mujeres. Despertó el entusiasmo de Nicodemo y José de Arimatea, que piden a reglón seguido de la muerte del Señor el cuerpo de Jesús. Ellos dos, que eran discípulos ocultos, temerosos, tímidos, timoratos, tuvieron valor porque vieron que María estaba en pie. Y toda la manera como se trató el cuerpo del Señor, ese cariño, ese amor, era señal ya de la gloria de la resurrección. La mesa en la cual se preparó para la sepultura el cuerpo del Señor fue el regazo de María Santísima.
Es María Santísima quien soportó el peso del cuerpo, es decir, el peso de la Santa Iglesia Católica. En ella debemos colocar nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestro amparo, nuestro auxilio y nuestra victoria, siempre rezándole, confiando y acercándonos cada vez más a su Inmaculado Corazón. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.